Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a los que nos están viendo. Desde Jalapa, Veracruz, México. Yo soy la doctora María Enriqueta Flores Fernández, presidente de Colmena AC. Y en este día estamos aquí reunidos para llevar a cabo el conversatorio con el compañero, con Luis Antonio. Eh, Vamos a esperar un momento a que se conecte para que podamos eh, iniciar este conversatorio. Estamos esperando la entrada del compañero Luis Antonio, del compañero y amigo Luis Antonio González, desde la hermosa ciudad de Colombia. Luis Antonio, si puedes, por favor, a ver, vamos a ver. A ver si puedes entrar, Luis Antonio. ¿Estamos listos? Ahora ¿Está sí. bien? Por fin. Muy bien. Muy buenas tardes, Luis Antonio. Bienvenido Bueno, a sí, este muy buenas foro. tardes. Bueno, me da mucho gusto, doctora María Enriqueta Flores, el poder nuevamente encontrarnos para generar estos contactos o estos espacios de amistad y de conversatorio. Muchas gracias por su invitación y gracias a todas las personas que se han vinculado hoy a este conversatorio. Gracias, muy amable. Bien, vamos a decir que Colmena AC tiene el honor de invitar a personalidades de diversas áreas del saber a un conversatorio. La finalidad es participar de sus conocimientos y experiencias y de cómo podemos complementarnos unos u otros desde las ciencias y desde las diversas epistemologías para lograr el autocuidado. El motivo más inspirador para llevar a cabo durante y después de este cambio de paradigmas ocasionados por la pandemia es lograr conocimiento y reflexión para el aborde de un nuevo ciclo de crecimiento humano desde la educación en salud sustentable. En esta tarde, en este conversatorio de saberes, quiero presentarles nuevamente a ustedes a un colega y amigo que admiro mucho, al doctor Luis Antonio González Escobar, desde Cali, Colombia. Voy a ser breve en dar una idea de su trabajo. Nos mandó más de 20 hojas y le dije, doctor, nos pasaríamos la hora con tu currículum. Luis Antonio González Escobar es tecnólogo en recursos naturales por la Universidad Santo Tomás de Aquino, licenciado en Biología y Química, especialista en Educación Ambiental. Es magíster de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Santiago de Cali. Magíster en Conservación, Gestión y Desarrollo Sostenible por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Del 2012 al 16, diplomado de estudios avanzados de tercer ciclo sobre análisis experimentales en biología de la Universidad Pablo de Olavide, España. Diploma de estudios avanzados de tercer ciclo sobre y en educación ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en ciencias ambientales de la Universidad del Valle en el 2019. Ha desarrollado desde la universidad y la Universidad del Valle una forma de educación a partir de una epistemología fundamentada desde la complejidad y desde una postura metódica de la transdisciplinaria para comprender las situaciones ambientales. Es un reconocido profesor y egresado como el primer catedrático de educación ambiental en la educación universitaria colombiana,
quien diseñó la maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, las especializaciones en Educación Ambiental, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial, Derecho Ambiental, Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental de la Universidad de Santiago de Cali, de 1993 al 2016. Ha logrado la consecución de sus registros, calificado algunos de los cuales están vigentes. Consecuencia de sus registros calificados, diseñó el doctorado de Educación Ambiental para la Universidad Libre Seccional de Cali en el 2012. Ha sido consultor de la alcaldía de Jumandú y Yumbo en el Valle del Cauca para la creación de los observatorios ambientales municipales y elaboración de la política ambiental y educación ambiental municipal. Propone conceptualizar el término de ecoeficiencia. Wikipedia 2010 demostró en proyectos como la potabilización de acuíferos salobres en sistemas aerodesalinizadores, una muestra piloto en La Guajira colombiana, y con el ingeniero Luis Carlos Marmolejo, el mejor uso en la industria de bebidas mediante indicadores culturales. Se le otorgó la orden, el mérito vallecaucano, ecológico y agrario en el 2010, desarrollando proyectos como la creación del Observatorio Ambiental para la visibilización de las comunidades del Pacífico en 2010 y el Observatorio Ambiental del municipio de Jamundí en 2013. Elabora los proyectos agrarios para el manejo sustentable de las laderas. Gobernación en el 2011. Investigador sobre la sustentabilidad de los húmedos tipo cauce de un río aislado en el Valle del Cauca. Medalla al mérito en estudios ambientales otorgados por la Sociedad Cívica Brasileña en Curitiba en 1995. Entrega del Escudo de Oro por la Defensa Civil Colombiana Regional del Choco en 1997. Premio Nacional de Ecología Vegetal, 15 Congreso Nacional de Ciencias Biológicas en Medellín en 1980. Reconocimiento al mérito educativo y pedagógico en el marco del Simposio y Seminario Internacional de Pedagogía, Red Iberoamericana de Pedagogía de Cali, Colombia, el 19 y 20 de abril del 2012. Condecorado por el Gobierno del Valle del Cauca, Decreto 1533, con la Orden al Mérito Vallecaucano, en la categoría al Mérito Ecológico y Agrario, y en el grado Cruz de Caballero. Es un ponente internacional, ha escrito muchas revistas públicas, ha participado en universidades como la Universidad de Cali, Universidad Libre de Cali, Colombia, Universidad del Valle, Universidad de Santiago de Cali. Y podría seguir hablando, pero creo que ya nos llevamos como 6 minutos. Bueno, es un gran honor ser porque somos amigos de la UNICEPES y de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y la Fundación Amigos para la Paz de Costa Rica. En esta tarde, Luis Antonio nos va a hablar de un tema, yo creo que muy necesario, muy necesario para estos tiempos. Doctor, te damos la bienvenida y por favor, te dejamos los micrófonos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctora Enriqueta. Usted me llena de mucho orgullo, pero quiero decirles que para mí es un honor que usted me haya invitado a su espacio de reflexión y sobre todo porque tengo muchos gratos recuerdos en México, desde tu universidad, que es la Universidad de Veracruz, donde tuve la oportunidad de estar en un tiempo atrás, cuando estaba mucho más joven. Y bueno, y la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores de México, que me ha dado
confianza de poder participar en los doctorados como catedrático. Y bueno, para mí es un honor el recibimiento que he tenido de todos los hermanos mexicanos. Igualmente quiero eh, eh, agradecer en este momento el espacio que el auditorio nos escucha para que puedan escribir sus opiniones, sus ideas, porque el motor que mueve el mundo son las ideas. Y ese motor que mueve el mundo, que son las ideas, eh, se estructura por el lenguaje. Y eso es lo que nos ha permitido hoy poder congregarnos a nivel mundial para poder conversar entre todos y poder estructurar nuevas propuestas cognitivas a través de la transformación del pensamiento. Bueno, yo me atreví a escribir esas palabras sobre el desafío civil subjetivo, ¿no? Desde la perspectiva humana. Ese es el ejercicio, ¿no? Me preguntaba algunos compañeros que yo por qué me atrevía a hablar de eso si no es mi campo, ¿no? Y, y a lo mejor no tengo, digamos, la suficiente información para poder expresar lo que significa eso. Pero en la conversación que tuvimos, en la primera comunicación, el primer contacto que tuvimos, donde me preguntas por el título de la conversación o que definiera una metáfora sobre la conversación que íbamos a tener hoy y daba, en términos de existencia mejor, en términos de Sartre, porque no hay nada confidencial. O sea, yo soy partidario de que no hay nada confidencial. En nuestra existencia se da esto, se da un encuentro, porque hay una conexión ya en términos de pensamiento. Entonces, estaba reunido con un gran amigo que se llama el maestro Ernesto Contreras, uno de los grandes pensadores que tenemos en Colombia. Y en esas tareas que de pronto con él intercambiamos, le propuse que leyéramos o que analizáramos una conferencia sobre que había dictado el niño terrible de Europa, Zizek. Zizek, y estaba pues reciente la conferencia, ahora a comienzos de este año, y la conferencia de Zizek fue sobre el pensamiento humano, pensando lo humano, pensando lo humano. O sea, lo vivo de la vida desde la perspectiva humana, ¿no? Y la vida de la investigación como trabajo para poder profundizar en lo que pues es lo humano, ¿no? Entonces, pues algunos compañeros e incluso algunos familiares que le he comentado pues que tenía esta conversación contigo sobre esto, sobre el desafío civil pues de subjetivación en proyección humana, entonces se sorprendían y me decían que qué era eso. Entonces yo les decía simplemente es encontrar allí los núcleos claves o las palabras claves como son subjetivación y la palabra humano. Entonces, precisamente por eso nace digan, esta motivación de poder hablar hoy de lo humano. Yo nunca he hablado de lo humano, nunca he hablado de lo subjetivo. Pero bueno, es un desafío precisamente para las emergencias en las que estamos, porque precisamente la emergencia nos ha enseñado, más que enseñado, nos ha dejado una gran experiencia para que pensemos lo que significa la emergencia y profundicemos ese lenguaje moderno, porque la emergencia es un concepto moderno. Entonces, la intención es profundizar la emergencia como algo especial, no como algo moderno, porque si no nos quedaríamos en el siglo pasado. Entonces hay que hacer el tránsito hacia el presente, porque si no seguiríamos, por ejemplo, en los 90. Pues yo me formé en una época aquí en Colombia de modernidad tardía.
O sea, yo nací, en mi época no existían las clínicas y nací por partera. Nací en un barrio muy popular de aquí de Cali que se llama el Barrio Obrero. Y bueno, estuve ahí como, pues tuve toda mi época de los 60 70 que entra aquí pues algo de modernidad, pero un poco quedada. Y seguimos en una modernidad tardía. Entonces, mi formación ha sido más hacia la modernidad, o sea, hacia la formación, donde las escuelas y las universidades son de tipo 2, no son de tipo 1, sino de tipo 2. Entonces lo forman a uno para copiar, para aprender de lo que ya hay y seguir copiando y seguir reproduciendo, pero no vaya a pensar porque no tiene tiempo para pensar, porque la velocidad del rey me lo deja a uno solamente en un sitio para reproducir los modelos, ya sea en cualquiera de los campos. Y usted se convierte simplemente en una persona que va a reproducir modelos y a vender esos modelos. Y se los va a vender a sus estudiantes. Entonces es una universidad de tipo 2. Entonces, claro, no tenemos la oportunidad de estar en el siglo XXI. Han pasado 20 años y todavía seguimos tratando la emergencia como si estuviéramos en el siglo pasado. Entonces, claro, pensar lo humano es algo que lo proyecta uno, ¿no? Mucho más allá de lo que hemos recibido como formación. Entonces, más o menos como hablar, por ejemplo, de los desafíos de subjetivación, es un desafío muy, muy difícil, pues me atreví yo, no sé, a conversar de esto, pero es importante referenciarse en la experiencia que uno ha tenido en su vida. Entonces, aquí es clave para poder comprender lo que significa lo humano, la autobiografía de uno. Es importante, entonces, desafiarse uno como sujeto. Es importante que uno construya una obra de vida y la ponga a servicio de la humanidad. Entonces, había leído un libro que me gustó mucho, que se llama Vidas desperdiciadas, de Simon Bauman. Simon Bauman. Entonces él me puso a reflexionar y me dijo, vea, caballero, si usted no pone su obra o su ejercicio o su práctica como obra de arte ante sus estudiantes o ante sus vecinos, sus compañeros, si usted no hace obra de arte, usted es un hombre que está perdiendo el tiempo en la vida. No hizo nada, no aportó nada. Ah, vivió mucho, disfrutó placeres para aquí y para allá, pero no aportó nada al mundo. No aportó no le aportó a la humanidad. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está aportando? No pierda su vida. Aprovéchela. Aporte. Despierte a sus estudiantes. Ábrale los espacios para que ellos puedan pensar, no para enseñarles a pensar. Las universidades atrasadas son las que enseñan a pensar, pero las universidades de presente, las universidades de tercer tipo, son las universidades que le abren los espacios a los estudiantes para que piensen. Y cuando los estudiantes piensan, o cuando las personas piensan, se generan nuevas intencionalidades. Y esas nuevas intencionalidades son las que nos permiten despertar, hacer un despertar. Y ahí comprendí que era lo humano. Gracias a estos maestros, allá en México ustedes tuvieron un gran maestro, el maestro Hugo Semmelman. En el IPECAL estuvieron un gran maestro, desafortunadamente él murió hace poco, pero pues tengo la fortuna de conocer a algunos de sus amigos muy cercanos y poder conversar sobre sus obras de arte. Él tuvo un interesante proceso de formación y de construcción intelectual que le permitió a muchos jóvenes despertarse, ¿no? Y uno de sus libros que me gusta también, que lo he leído, se llama El Ángel de la Historia. Tiene una metáfora muy bonita, pues, El Ángel de la Historia, El Ángel de la Historia. Ok. Y allí muestra de que si nosotros no hacemos un giro, nos podemos estrellar. Y precisamente la emergencia nos hace un llamado para que hagamos el giro. Es increíble, o sea,
Antes el nos bucle. deja ese legado, esa historia, el maestro Hugo Semmelman. Creo que tenemos una poca de interferencia. Vamos a esperar que el doctor se vuelva a conectar. Ah, salió unos minutos. Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Estamos muy lejos. Creo que bastante lejos. Él está en Cali, Colombia. Vamos a ver si se vuelve a conectar, a reconectar. En México ha habido mucha tormenta. El día de ayer estuvimos sin internet después de una tormenta ocurrida después de las 9 de la noche. En este momento estamos bien nosotros, pero parece que el doctor perdió la comunicación. Doctor, si nos estás viendo, doctor, te pido que te vuelvas a reconectar. Perdimos la comunicación contigo. Un filósofo, Antonio, además de biólogo, qué bueno poder escuchar desde Buenos Aires. Qué bueno que nos visitan, qué bueno, y lo vamos a seguir escuchando. Vamos a darle unos minutos. Doctor Luis Antonio, si nos estás oyendo, si puedes volverte a comunicar. Bueno, les decía que tengo el honor y el privilegio de haberlo conocido a través de una asociación a la que pertenecemos, una asociación que es la Fundación Amigos por la Paz de Costa Rica, un grupo de pensadores que cada año hacen un simposio y que sobre todo hacen un simposio acerca de la fitoterapia. En el 2009 tuvimos la oportunidad de que vinieran invitados por la Universidad Veracruzana y los conocimos, nos invitaron a colaborar y es cuando conocimos al doctor Luis Antonio y a muchos compañeros en todo el mundo. Doctor Luis Antonio, si nos estás viendo, si te puedes volver a reconectar, te estamos esperando. O si tienes algún problema con tu conexión, si nos haces favor de avisarnos por otro medio para que lo solucionemos. No, no lo veo. No lo veo en línea. No lo veo al doctor en línea. Les pido que... Ahí está Luis Antonio otra vez. Muy bien. Ahí está el doctor. Hola. Sí. Doctor, te perdimos Hola, doctora. 10 minutos. No Sí, importa, aquí estamos, nada más vamos a tomar los tiempos. pero pregunto, yo fui el que caí, pero yo quedé viéndome. ¿Sí? Sí,
te perdimos, ya no te escuchamos, estuvimos esperándote todo este tiempo. Te pido que continúes. Tienes un amigo por allá de Buenos Aires que está conectado y que te Muy felicita bien. por estar aquí. Si podemos continuar, Bueno, porque se nos no, fueron como 3 minutos. bueno, no sé en qué se nos cortó, pero te decía que había un libro interesante de Hugo Semmelmann sobre el ángel de la historia, ¿Sí? que, que nos permitía comprender a través de su escritura cómo había necesidad de generar cambios. Y esta emergencia precisamente Ujú, nos está generando ese espacio para cambiar, para cambiar. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ujú, Cambiar. O sea, no es cambiar lo cotidiano, no es cambiar la funcionalidad de uno, es cambiar en la forma de pensar para tomar una conciencia ujú. y no tomar las cosas con mera información. O sea, la salud la tenemos que ver diferente, Sí. la tenemos que ver diferente. Mira, en este momento en Colombia no hay una política pública de sanidad mental para niños, por ejemplo. ¿Y por qué estamos tan quedados? Porque no somos conscientes de lo que significa la salud. El problema no es estar en lo nuevo que nos envían desde el punto de vista tecnológico, no. Eso es un recurso. La Ujú, ciencia, la tecnología es un recurso. Simplemente es un recurso. Pero ese recurso lo necesitamos humanizar, que es diferente, que es lo intangible, que es lo que no vemos. Eso es lo que nos está invitando esta experiencia del mundo, de la vida, para que comprendamos qué es lo intangible que no vemos y no pensamos. Y es lo humano, es la sensibilidad del humano, es lo singular, es lo pensado. Eso es lo que se necesita para poder hacer un cambio. Eso es lo que significa emergencia. No significa llenarse de nuevos aparatos o llenarse de ventiladores, no. Es hacer el servicio humano de la salud. Es el reconocimiento a la complejidad del entendimiento humano, no homínido, no ujú, homínido, porque precisamente para eso ujú, es que nos surgen las ideas. ujú, Tú sabes muy bien, doctora María Enriqueta, que conoces muy bien cómo el cerebro tiene que armar desde la percepción un momento cognitivo que es altamente sincrónico, que es perfecto, que el tálamo cortical y la oliva inferior simultáneamente hacen todos los procesos de manera integral cuando uno percibe el mundo y le arman a uno la estructura cognitiva. Y esa estructura cognitiva se vuelve pensamiento abstracto. Y ese pensamiento abstracto es el que nos genera la intencionalidad, la nueva intencionalidad. Pero si nosotros no pensamos, si nosotros a la velocidad del régimen, por eso cuando uno habla de contemporaneidad, es transitar al presente, no al futuro, no al futuro, no ser ujú. futuristas, es presente. La educación, por ejemplo, ayer escuchaba una conferencia donde la educación se plantea como algo futurista. La educación concebida como la interculturalidad analógica, le metieron ese concepto funcional, que no entiendo por qué le metieron ese concepto funcional, analógica, ¿sí? Ujú, Futurista, no, no, no puede ser. Nosotros tenemos que ir más allá de la interculturalidad. La educación tiene que contribuir a generar una nociología que permita el salto cualitativo a nuevas epistemes, pero eso solamente se consigue cuando las ideas ujú. se ponen en juego, cuando le damos la oportunidad al otro de participar y poner las ideas en juego para que las pensemos. O sea, yo no entiendo cómo hoy en día no podemos comprender muy bien que la educación, más allá de la interculturalidad, más allá de
de la alteridad implica un componente clave que estuviera en todas las didácticas, como es la espiritualidad. Pero hay que entender que la espiritualidad no la vamos a ver como un concepto religioso. Vamos a verla como una política de vida que impulsa el alma para que los estudiantes se despierten, para que las personas se despierten, para que los vecinos se despierten. Es la sensibilidad de lo humano lo que buscamos a través de la espiritualidad. Sí. Es a través de nuestro cuerpo y nuestra alma que impulsamos y retornamos nuevamente al alma a través de la espiritualidad. Y esa espiritualidad es la que nos da la fuerza, la voluntad de hacer las cosas. Voy a darte un ejemplo para ya profundizar lo que es lo voy a hacer de mi vida, porque hablar del desafío civil de subjetivación es hablar de la autobiografía de uno. Necesariamente, o sea, si nosotros dos vamos a hablar de eso, pues tú me tienes que hablar de tu autobiografía y yo te hablo de mi autobiografía. Voy a hacer algo concreto para que entremos digamos, en la conversación y, y, y bueno, uno va a la universidad y se vive esa universidad, ¿cierto? Entonces, en términos de eventualidad nociológica, uno, uno, uno necesita de conocimiento. Eso no se puede negar, no se puede negar. O sea, el conocimiento, digamos, es uno de los recursos más valiosos que tenemos para desarrollar nuestro pensamiento y para desarrollar una sociedad. Pero nuestro lenguaje transforma las sociedades. Pero si ese pensamiento, a través del lenguaje, se expresa en términos humanos para una sociedad, sería diferente, totalmente diferente. Y las redes sociales, que es el logro, es la revolución tecnológica, una de las revoluciones tecnológicas más importantes en este momento del mundo, que nos permite aproximar más el lenguaje, más las ideas, nos permite congregarnos a través de una serie de ideas para transformar el pensamiento. Y esa red no está bien utilizada. Esa red es un peligro porque está siendo mal utilizada, pero es un logro tecnológico bellísimo, bellísimo, es lo maravilloso la red. La red nos permite esta interacción, conectarnos con otro, poder mandar un mensaje, una idea rápida, que la podamos discutir muchos, ¿sí? Y eso es lo que, a pesar de que comparada con el sistema nervioso, como tú lo sabes, mi doctora, la red, pues todavía es muy deficiente frente a lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es simultáneo, rápido, sincrónico, claro, etcétera, etcétera. Lástima que nuestras redes no lo son todavía así, pero hay que esperar pues con el tiempo para que las redes pues se desarrollen en eficiencia. Pero tal como están ahora, con esa, digamos, con esa torpeza, entre comillas, pues lo voy a expresar en ese lenguaje vulgar, popular, para que se me comprenda, esa torpeza de la red está mal usada. Menos mal que es torpe. ¿Te imaginas, doctora, que funcionara como el sistema nervioso? Nos enloquecerían, nos degradarían, porque está siendo muy mal usada la red. Entonces, hay necesidad de conocimiento y la red es maravillosa para el conocimiento. Mira todas las publicaciones que hay solamente hasta el momento que se han publicado de la pandemia, de las experiencias científicas. La ciencia es algo sorprendente. Mira, yo recuerdo a un gran profesor, se llama Diego Figueroa, y él una vez dijo, cuando yo estaba en primaria, dijo, la vida, porque en aquella época se publicaba en la revista Life. Los científicos se publicaban en la revista Life. Yo todavía tengo, y yo la recorté porque me gustó mucho, y entonces salió en la Life, y eso fue un acontecimiento pues en mi colegio, y eso todo el mundo detrás de una sola revista Life, y ahí estaba dibujado el ADN. ¿Sí?
bonito, a colores, y yo, cuando el profesor dijo, miren, este es el ADN, y esto es lo que llevamos de información, yo no entendía nada en ese momento, no entendía nada, pero me gustó esa molécula, así toda helicoide, como tan hermosa, yo pintada, que toda la tengo. Y entonces el profesor dijo, algún día van a hacer la vida en el laboratorio. Y a mí se me quedó grabado eso. Pasé bachillerato, luego a la universidad, y a mí no se me olvidaba que había que hablar con una célula si era verdad lo que había dicho el profesor. Y tuve la oportunidad en el año 2000 de estar en el segundo mejor laboratorio de biología molecular, la Universidad Pablo de Olavide, y me dio el gusto de lo que yo quería. A mí no me interesaba títulos, a mí lo que me interesaba era el conocimiento. Yo no podía creer que podía hablar con una célula, y me ha tocado una bacteria que se llama Salmonella typhimurium, la que produce la fiebre tifoidea, y me tocó, fascinado. Yo los 3 meses viví fascinado, sorprendido de la ciencia. Es que hay una necesidad de conocimiento. Es que necesitamos el conocimiento, pero un conocimiento pertinente. Ya tenemos que transformar esos conocimientos. Ya estamos en otro nivel de complejidad. No podemos seguir haciendo instrucción de conocimiento simple, pasado del siglo pasado. Necesitamos otro tipo de conocimiento. Necesitamos nuevas epistemes. Necesitamos desafiar esos bordes nociológicos para poder hacer un desafío de subjetivación, porque si no, entonces los niños no construyen. Y no creamos, y nosotros tampoco creamos. Es que el problema no solamente los niños y las niñas, es también los adultos, los adolescentes. Es que ¿quién dijo que los adultos no podían pensar? La NASA envía a sus inteligencias maduras, las envía para que solucionen problemas de juventud. Y hablar de desafíos de subjetivación con proyección humana implica superar ese tránsito, pues, que hay de lo moderno a lo contemporáneo, y allí se requieren las inteligencias de interpretación. Los muchachos necesitan inteligencia de interpretación para poder que se entienda que no está ya en 1990, sino que está en el 2020. Pero resulta que todavía no llegamos allá, y los conceptos que se manejaron y que se manejan en la pandemia son conceptos del siglo pasado. No se habla de la emergencia, de lo intangible, o sea, nos quedamos en lo funcional, en solucionar un problema. Uno a veces no entiende cómo por ejemplo, algunas propuestas de estos grandes asesores, de los administradores, de los alcaldes, etcétera. Nosotros que tenemos un alcalde, pues, médico, uno a veces no entiende cómo esa emergencia se vuelve tan funcional. Se quedó ahí, se quedó simplemente en los instrumentos, se quedó simplemente, pero se olvidaron de la sensibilidad humana. Y eso viene por educación. Y las universidades tienen la función, pero es que es su función de saber educar. Usted puede ser un profesor, puede ser un pedagogo, usted puede ser un docente, usted puede ser un maestro, usted puede ser un doctor, usted puede ser un profesional, pero si usted no educa, es que las funciones de las universidades son educar. Hay que saber conjugar el verbo educar. Educar. Sí. Porque no solamente se educa para la necesidad de conocimiento. Entonces las universidades que se dedican solamente al conocimiento se quedaron atrasadas. Son universidades atrasadísimas. ¿Sí? Y requerimos, pues, de hacer ese salto, o sea, a una necesidad de subjetivación. Necesidad de subjetivación. Es que requerimos de una percepción diferente. Es que ayer precisamente tuve una charla con unas estudiantes muy simpáticas de la Universidad de Santiago de Cali, que son de la licenciatura de Educación Infantil. Imagínate la responsabilidad tan enorme hoy para ellas de poder asumir otro tipo de percepciones diferentes para que esos jóvenes, esos niños y esas niñas puedan tener y construyan, porque ellas toman niños de 6, 7 años donde ya la estructura está definida, el cerebro les ha dicho, miren, tienen que pensar de forma integral, les dice el mismo cerebro, nos dice. Entonces,
las didácticas tienen que estar construidas para niños que despierten la creatividad. Entonces me decía un estudiante, profe, pero nosotros queremos ser creativas, pero ¿cómo? Entonces estamos en ejercicios de hacer solo didácticas propias nuestras desde el punto de vista de unos criterios que definimos como principios, no como competencias. Ese es uno de los problemas grandes que hay, porque nos vuelven competidores en lo funcional, no para pensar. Entonces las jóvenes están muy felices porque ellas quieren construir didácticas de creatividad para los niños, de innovación. Entonces hemos definido, o sea, he definido 10 principios que voy a discutir con ellas. Para poder... ¿Ya los tienes? Sí, ya los tengo. Sí, los principios están. ¿Sí? Sí, ¿ya los Entonces, tienes? sí, claro, ya los tengo definidos porque voy a construir un libro con ellas. Porque miren las universidades como tienen que ser. Las universidades son para producir. Sí. No para mantener una economía cerrada. Las universidades tienen que ayudarles a sus estudiantes a abrir los espacios para que ellos construyan y produzcan. Claro. O sea, las universidades no pueden estar hoy en día simplemente dependiente de una economía que cierra el pensamiento. Es una economía que se tiene que humanizar. Entonces, da mucha lástima, por ejemplo, te has dado cuenta en las noticias que sorprenden cómo hoy muchos de nuestros rectores de algunas universidades están cuestionados y otros están en la cárcel. ¿Por qué? Porque toman la dirección, esos fondos toman otra dirección y toman nuevas ecuaciones de contabilidad con nuevos factores para sacar la plata de allí. Y así no es. Eso es para invertirlo en lo humano, para invertirlo en la investigación, es para invertirlo en lo que ellos necesitan. No es para llenarse de codicia. Las universidades no son para que la gente se llene de codicia. No es para que saqueen las universidades. Hacen un gran pecado porque degradan la vida, degradan el pensamiento, degradan la ecología. Entonces uno se sorprende cómo encuentra uno a sus profesionales trabajando, pero haciendo parte de una economía cerrada. Entonces uno se sorprende. Entonces uno dice, ¿en qué se formaron? Pero las universidades no forman. Las universidades no forman, es que no confrontan la realidad. Los estudiantes van simplemente, arman un discurso científico, que es hermoso, uno se deleita, como te decía. Yo me fui a estudiar y a hablar con una célula, yo lloraba de la alegría después de que podía hablar con una célula. Yo a Salmonella Tifimurium le preguntaba, decime vos, ¿por qué no te quemás cuando entras al cuerpo humano? Si venís de allá a 12 grados centígrados, me tocaba, ahí hasta... eso es un aprendizaje hermoso, bello. Entonces, claro, la bacteria entraba, pues tú sabes, viene en un medio, viene en el agua, y entonces uno la toma, se contamina, pero ya viene en un medio bien sabrosito de 12 grados centígrados, pero cuando entra al cuerpo son 37. Entonces me tocaba que preguntarle, ¿por qué cuando entras al cuerpo humano no te quemas? Entonces la bacteria me iba respondiendo, pero algo interesante, mira, algo interesante, el cerebro. La primera vez que vi el ADN, veía un tubo de ensayo todo transparente. Y entonces yo tenía un amigo que le decía Mechas, Rafico, y entonces él me decía, pero ahí está, mira el ADN allí. Entonces yo le decía, pero es que no lo veo. Me decía, pero mira, no es esta manchita que vos, ese es tu ADN. Yo le decía, pero es que no lo veo. Es que mi ojo todavía no había dado los detalles para la percepción y mi cerebro todavía no, o sea, no estaba allí. Sí, no estaba allí. Entonces, hasta que aprendí un día, cuando vi el ADN, también se me salieron unas lágrimas. Es que a mí se me han salido varias lágrimas, mi doctora, estudiando, adquiriendo el conocimiento. Mira, te voy a contar algo, que si no lo sabes. Te contaría varias que me han hecho llorar, de alegría, ¿no? En Colombia no se había hecho un registro de un sistema mimético batesiano y mulleriano, no lo habían hecho. Los entomólogos no lo habían hecho. Yo en esa época era entomólogo, ¿no? Me gustaban los bichos y salía con mis mariposas a estudiarlas y todo eso, ¿no? Y me decían, incluso los muchachos me decían, mariposólogo, ahí viene el mariposólogo, y se reían porque yo andaba con mi jama y venía del campo y todo eso. Entonces,
Yo tenía un gran maestro. Ese es, mira que a uno no se le olvidan los grandes maestros. Yo tenía un maestro que se llamó, lástima, él murió de cáncer muy joven, 45 años, Hernando Patiño. Entonces, Hernando Patiño era un hombre que generaba eso, una alegría por estudiar el conocimiento, pero ir más allá del conocimiento. Él nos decía, no podemos quedarnos en saber y saber y saber, pues eso es muy bueno, pero esto hay que volverlo un proyecto filosófico y hay que volverlo un proyecto social y hay que volverlo un proyecto político, pero eso nosotros no lo entendíamos, porque nosotros éramos muchachos y a nosotros no nos interesaba sino el conocimiento. Y nosotros no debíamos sino para allá insectos, para allá insectos, para atrás insectos y no más. Entonces, registramos un primer sistema mimético que se llama Bayesiano y Mulleriano. Sistema mimético Bayesiano y Mulleriano. El primer registro de ese sistema lo hice con él y con otro amigo, lo hicimos haciendo estos anillos miméticos. Y fue el primer registro que hubo, está publicado en la Sociedad Colombiana de Entomología, y ese es mi modelito que yo siempre enseñaba en las clases, porque yo desde aquella época ya enseñaba. Entonces yo iba y enseñaba mi modelito, porque yo era feliz, claro, pues el único modelito que había. Y todavía, ahora solamente hay una chica de la Universidad de Antioquia acaba de registrar un nuevo modelo de esos, el segundo, después de casi 20 años, lo registra en su zona. Entonces, el conocimiento es maravilloso. Te voy a contar Da otro. felicidad, da Sí, da felicidad. felicidad, da felicidad. Exactamente. Allí quería llegar. Entonces, el alma te expresa felicidad porque tienes un contacto con la naturaleza tan profundo que te da felicidad y allí uno comienza a entender que es la felicidad. Te voy a Claro. dar otro ejemplo que este te va a gustar más. Te va a gustar más. Yo conocí a unos grandes maestros. Wilson Nemes, del Brasil. Oh, por Lo supuesto. conoces, ¿no? Sí, por Claro. supuesto. Bueno, diría yo que Estuvo en uno de los México, precursores. Sí, estuvo en México hace 2 años aquí con nosotros, Wilson Nemes, claro que sí. claro, claro, yo. Bueno, y bueno, te recuerdas de Carmen de Colón, Carmen Colón. Por favor, por Claro, favor, claro. Luis Antonio. Imagínate las maestras que tuve yo, muchacho, cuando eran Ya muchachos. sé, ya Bueno, sé. bueno, de pronto el hindú Kasacha va, pero él ya murió. Desafortunadamente no lo conociste. Qué hombre tan maravilloso, cómo amaba las plantas medicinales. ¿Y cómo me conozco yo con ellos? Resulta que yo tenía unos amigos, un profesor de la Universidad de Nueva York que se llama Nelson Lenny, que era mi monitor. Ahora es profesor allá en la Universidad de Nueva York. Y bueno, y nosotros nos gustaban pues las plantas y había un gran maestro que se llama Isidoro Cabrera, tiene 96 años, ojalá lo conocieras, tiene 96 años y todavía es lúcido, Claro. 96 años, se llama Isidoro Cabrera, lo tuve a él como maestro. No, pues si los conocieras me dirías, no, pues con razón, que a vos te gusta la ciencia porque claro, si has Te tenido su- maestros que les porque fascina te, la ciencia. porque te subiste a grandes árboles, Luis Antonio. Sí, a sanos árboles, bellos árboles, muy bien. Eso es lo humano, lo que se irradia, lo que emerge. Cuando tú entiendes que la emergencia, se entiende lo humano, porque la Ujú. emergencia es primavera, es ese brillar. Allí es donde quiero llegar con estos ejemplos. O sea, cómo esto se ha vuelto felicidad y se ha vuelto humanidad. ¿Cómo se vuelve humanidad? ¿Sí? Yo, por ejemplo, me fascinan los músicos y los compositores y todo eso porque ellos hacen obras para la humanidad. Ahí queda su Sí, cosa. Ya dejó de ser de ellos. Eso se volvió humanidad. Entonces, te cuento con ellos. Yo andaba pues con mis bichitos, pero también andaba con las plantas porque ellas, pues los insectos se alimentan de las plantas, pero uno tenía que también estudiar las plantas para poderlas reconocer. Entonces uno decía, esto es una pasiflorácea, este es tal, este, bueno. Entonces conocí unas especies muy especiales y una de ellas tiene el género, se llama SIDA. Antes de ah, que apareciera el SIDA, imagínate, antes de que apareciera el SIDA. Y ya había unas plantas que son de familias malváceas y esterculiáceas, que son malezas que llamaban, en aquella época se llamaban malezas, les decían malezas. Pues tú sabes ya la imposición de una hegemonía dominante sobre el conocimiento, entonces nos enseñaron que eso eran malezas, que había que pues talarlas.
Pero resulta que nosotros, gracias a Hernando y a Isidoro Cabrera, aprendíamos la importancia de esas especies. Entonces, una vez, eh, estaba muy joven y entonces yo dije, estas plantas tienen que servir para algo, vamos a ensayarla con larvas de cules, con anúfeles, con edes, pero pues, podíamos conseguir edes fácilmente, el sacudo patiblanco, lo podíamos conseguir fácilmente, y hacíamos unos estratos y a DL50, entonces le aplicábamos con efecto larvicida pues a estos mosquitos. Y el principio activo de esos bichos, perdón, de esas plantas mataban los bichos, o sea, eran larvicidas. Entonces, a nosotros es decir, el caso de anófeles, aquí nosotros no podemos criar anófeles, pero la Universidad del Valle sí. Entonces yo tenía un profesor, no un profesor, en aquella época él era un monitor, que hoy es profesor de epidemiología, y él me decía, Antonio, yo te voy a dar la oportunidad para que vengas a matar unos cuantos anófeles acá al laboratorio, porque a él le tocaba que criar los bichos. Entonces, cuando todos se iban, es que son diabluradas de jóvenes, les gusta la ciencia. Cuando Sí. todos se iban, entonces nosotros nos íbamos, nos volábamos rápidamente, todos callados, nos metíamos al laboratorio y hacíamos las prácticas con anófeles y les aplicábamos el DL50 con estos extractos. 40 especies de plantas. Y mira qué cosa coincidencia, 40 especies de plantas, entre ellas las del género Sida, un sarcolema glaucum, que le llaman, ese sarcolema glaucum es una especie única, maravillosa. Si vieras cómo es una enredadera que protege el suelo. Y ella ha creado unos metabolitos para defenderse de los bichos. Y eso no se la come nadie porque es terrible, el olor es terrible, pero tiene una inflorescencia o sea, tiene mezclas de alcaloides en cantidades, pero más que la misma cocaína. Tiene una diversidad de alcaloides tremendo. Y resulta que, por esa época yo andaba pues trabajando pues estas plantas y me he ido a un congreso mundial de ciencias naturopáticas y me agarré a estudiar ciencias naturopáticas Ya. y obtuve el honoris, no, el honoris no, obtuve el doctorado de ciencias naturopáticas en Puerto Rico. Allí fue que conocí a estos grandes maestros y entonces me he llevado pues todo este repliegue pues de, de, de plantas pues con extracto. Yo hice mi conferencia y entonces ahí conocí ya a Wilson, conocí a todos, conocí a Carmen, conocí a todo el grupo de investigadores de estas ciencias naturopáticas que en aquella época aprendí de Carmen Colón varias cosas. Entre ellas, aprendí cómo ellos extraían metales o cómo se contaminaba la bahía de ellos con metales pesados, porque fue una de las primeras investigadoras en hacer esos estudios. Entonces, claro, pues en aquella época ella estaba haciendo eso y yo le aprendí a ella lo que ella estaba haciendo. Incluso tengo sus artículos, tengo hasta los libros de poesía de ella. Ella ni siquiera sabe que yo los tengo. Oye, Todavía. todos tenemos los libros de nuestra sensei. Luis Antonio, Sí. tenemos como 4 minutos. Desgraciadamente aquí el tiempo es como en la televisión. Son ¿Cómo 6:50. así? ¿Qué No nos puede ser, podría? bueno. Te vamos a volver a Sí. invitar porque seguramente quien nos está viendo sabe que hay para 2 y 3 y 4 reuniones. Sin embargo, pues el tiempo aquí es corto. De lo que hablas totalmente nosotros en la naturopatía lo expresamos como el pensamiento complejo. Y lo que estamos haciendo es eso, ¿verdad? De enseñar a las personas a que utilicen sus 2 hemisferios para adquirir Muy bien, conocimiento, porque la buena excelente. vida se adquiere a través de elegir Muy bien. y elegir bien. ¿Qué nos podrías decir para Yo sé, concluir, amigo? sí, yo podría concluir de la siguiente forma, es decir, el desafío cívico de subjetivación en proyección humana implica necesariamente que estemos en presente, nada de pasado, para poder llegar al 2020. Que hay una necesidad de conocimiento, pues hay que prepararse, hay que estar al día en el conocimiento, que era el ejemplo que queríamos dar. Entonces, la autobiografía de uno se transforma en términos de subjetivación, ¿cierto? ¿Pero para qué? Pues para formarse, no más enseñanza simple, necesitamos formarnos. ¿Y qué significa eso? Que el discurso hay que ponerlo en contexto y hay que frentearlo a la realidad.
Y una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Hay que irse a la realidad de las cosas. Hay que frentear, hay que irse de frente. Y la otra necesidad que tenemos, que va más allá de la necesidad de subjetivación, es la necesidad de práctica, de praxis. Más que práctica, de praxis. Eso es muy importante. Entonces, sí, ese sería, tú por favor, me anuncias cuántos minutos me quedan pues para cerrar, porque Dos entonces yo minutos, diría amigo. 2 minutos. Entonces, este desafío no solamente es una cuestión de conocimientos y de manera funcional, sino que hay que hacer subjetivación para poder hacer una práctica que le permita a uno crear las cosas, producir cosas nuevas, cosas Sí. nuevas. Y eso es lo que se necesita. Y hay que ir a acompañar a la gente. Por eso uno confronta la realidad. Entonces, acabo de hacer un ejercicio con una comunidad aquí en defensa de un humedal. El humedal como más allá del bios. O sea, es bio de sujeto, es estar delante del sujeto. No es estar en sujeto, es estar delante del sujeto. ¿Para qué? Para uno abrirse, para despertarse, para ser más humano, para ser más radiante, para estar en el presente. Eso es lo que necesita uno y que sus estudiantes sean así. O sea, se necesitan universidades que estén de presente de humanidad, que estén de presente de sociedad, que estén de presente de planetarización, de conocimiento, como lo dijimos, de coexistencia. Entonces, cada uno de estos elementos es el punto de partida para generar principios que le permitan a los educadores transformar la educación, no más funcionalidad, no más didácticas paramétricas. Necesitamos ser didácticas abiertas que despierten a los estudiantes. Sí, Entonces, no. doctora, no sé si considere que complemente algo más sobre mis conclusiones. ¿Quedamos? Sí, estás diciendo totalmente que no se quede en el paper. Las universidades no tienen que quedarse en el paper, que tienen que ir más allá para formular cosas y hacer cosas que sean para la humanidad, sean buenas para aprender. Luis Antonio, tenemos 3 minutos y luego sabes lo que pasa, que se apaga. Sí. ¿Quieres concluir con algo? Yo quiero decirte que agradezco mucho este espacio. Qué lástima, Luis Antonio, que nada más es 1 hora, pero seguramente si nos dices que sí, en otros sábados te vamos a pedir continuar. Hay mucho que decir. Somos educadores en salud nosotros y queremos seguir aprendiendo y haciendo propuestas. Tenemos herramientas, pero no basta con las herramientas, hay que utilizarlas. Quedan 2 minutos. Luis Antonio, muchísimas gracias. Tú despídete, por favor. Bueno, les mando un abrazo, que tengan todo el espíritu para que ustedes puedan afrontar esta situación en la que vivimos con mucha tranquilidad, con mucha inteligencia. Es una inteligencia de contexto, tenemos que aprender a manejar esa inteligencia para generar una conciencia más despierta. Y a las universidades que sean auténticas, que no se olviden que tienen que educar, que tienen que saber educar, que tienen que generar aulas vivas, que el sujeto, como lo decía ahora, tiene que estar delante del sujeto, ¿sí? Entonces, yo les envío un abrazo, les digo que no hay mucho que hacer, hay mucho que hacer cada vez que ha pasado mi vida, porque la subjetivación, entiendo, es eso, ¿no? Es construir lo vivo de la vida, lo vivo de la vida, no es un bios de sujeto, es estar delante del sujeto, es hacer primavera, es hacer alegría, es hacer felicidad. Entonces, eso lo podemos hacer si nosotros pensamos cómo construirlo a través de las relaciones con las personas, ¿sí? Integrarnos mucho más. Muchas gracias por haberme escuchado. Te deseo, como siempre, te deseo lo mejor, Gracias. apreciada amiga, por tu profesionalismo, por tu amistad, por tu espíritu. Eres una persona de mucha energía, nos enseñan a nosotros cómo poder abrir esos espacios para construir, ¿sí? Que es lo importante. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Un abrazo y bueno, estoy a la disposición. Gracias, muy amables. Comprometido, otra vez. Gracias. Buen día. Buen día a todos o buenas tardes desde donde nos escuchen.